¿Cómo están, estimados usuarios y estimadas usuarias? Mi nombre es José Martín Brón. Esta es la clase número 76 de El socialismo biológico, el cuerpo social y de anatomía social. La última vez estábamos hablando con respecto al derecho a la educación y le estaba diciendo mis propuestas para la reforma educativa. Estábamos hablando del método Lancaster. Vamos a continuar. Se puede entender que el método Lancaster, a pesar de aparentar ser bastante sencillo, se requerirá de una perfecta coordinación, principalmente en lo que se refiere a roles de guardia y a turnos de guardia escolar. Sin embargo, lo más conveniente es que a cada alumno avanzado o alumna avanzada no le toque encargarse de más de 3 alumnos o alumnas como mínimo y de un máximo de 5 alumnos o alumnas menos avanzados o más chicos por cada turno de guardia. Se entiende que estos turnos de guardia, cuidado y atención, se hará principalmente en lo que se refiere a las actividades cotidianas, como por ejemplo en el aseo personal, en las horas de comida, en las horas de dormir, en las actividades de paseo, deportivas o extracurriculares, etc. O sea, la idea, estimado usuario y estimada usuaria, no es que los niños más grandes van a ser los papás y las mamás sustitutas de los niños pequeños, sino que la idea es que tengan turno de guardia. La guardia escolar sería algo así como, por ejemplo, un niño de 10 años se encargue de un niño de 4 o 5 años para enseñarle cómo cepillarse los dientes, o llevarlo al baño a cepillarse los dientes, algo así. Y como yo les expliqué que yo sugiero que la mayoría de los institutos educativos sean internos y que se salga solamente los fines de semana, tienen que enseñarse a los niños, por ejemplo, buenas prácticas para dormir, ¿verdad? Educación en la mesa, cosas que haya hogares donde no se le enseñan modales a los niños en eso, etcétera. ¿Y quién le va a enseñar eso? Las maestras se le enseñan a los grandes o a los más avanzados y los avanzados se le enseñan a los niños. Porque es una cuestión de repetición, estimado usuario y estimado usuario. O de emulación. Emular es imitar. La imitación. ¿Cómo aprendo yo? Imitando a los demás. Y repitiendo. Estimado usuario y estimada usuaria, usted debería saber que casi todo el aprendizaje significa repetición. ¿Y cuál es la falla de la mayoría del sistema educativo? Que no se repite lo suficiente un tema. Muchos educadores están acostumbrados a ir muy rápido en sus explicaciones y a saltarse pasos, principalmente lo que es matemática, física, química, inglés, biología, etc. Presuponen que el alumno sabe algo. No se puede presuponer nada. Usted puede presuponerlo si usted ha venido dándole las herramientas una detrás de la otra. Vamos a hacer un ejemplo, que aunque me salga un poco del tema. En matemáticas, ¿qué sucede? Los profesores ya saben su materia, ¿verdad? Pero el alumno no, porque si supera la materia, el alumno no estuviera estudiando allí. Entonces, ¿qué hace el profesor o la profesora? Por ejemplo, si es números quebrados o fraccionados, se saltan pasos. Y uno queda como en el aire, güey, ¿de dónde salió este número? ¿Cómo hizo para hacer esta técnica? ¿Cómo hiciste el mínimo común múltiplo? Incluso, ¿qué es eso? ¿Qué es el mínimo común múltiplo? ¿Qué es el mínimo común divisor?
Y si me dieron eso en sexto grado y me lo quieren que yo lo aplique en tercer año, imagínate tú. Ya todo eso se me ha olvidado. Aparte de eso, te comiste pasos, no me explicaste de dónde sacaste un bendito número y yo me quedé en el aire. Después no puedes decir que yo soy bruto. O sea, si tú me quitas pasos de dónde sale una cosa, no puedes después pretender que yo te explique de dónde salió esa cosa. Me parece que es la lógica, ¿no? No puedes decir que es el alumno es bruto. Eres tú, como instructor, que te saltaste pasos, te comites la explicación de dónde Carrizo sacaste el bendito número y después estás poniendo la culpa en el alumno. Eso más o menos sucede también con los modales. No me explicas modales, no me enseñas nada de modales, no me enseñas higiene, ni siquiera sé qué es lo que es la higiene y después me está pidiendo que sea higiénico. Ahora, lo que yo digo que, vamos a poner como una especie de paréntesis. Hay muchas personas adultas que parece que mientras más adultos quieren ser más cochinos. Se bañan menos, se acicalan menos, se arreglan menos. Y parece que compiten entre ellos para ver quién es el más cochino de todos. Pero vamos a seguir con lo que estábamos hablando. El método Lancaster. José Lancaster, nacido en 1771, 1838, fue un educador inglés que implantó el sistema mutuo, muy popular en su tiempo, que utiliza a los niños mayores para que enseñen a los pequeños. Pero los envidiosos de su talento consiguieron carcomer la reputación que se le había labrado. Marchó entonces a América, donde trabó relaciones con Bolívar y fundó algunas escuelas. Habiéndose trasladado luego a Estados Unidos, no pudo aplicar su sistema de enseñanza y murió en la más completa miseria. Estimado usuario y estimado usuaria, este método Lancaster, aunque usted no crea, es utilizado todos los días, pero principalmente en el ejército. ¿Cómo lo usa el ejército? Bueno, lo usa de esta manera. Entran los reclutas nuevos, se les enseñan algunas técnicas, etcétera, y los más destacados son promovidos, ¿verdad? Cabo primero, cabo segundo, cabo tercero, cabo cuarto, lo que sea. Sargento primero, sargento segundo, sargento tercero. Y esos que son promovidos enseñan a los demás. Ese es el método Lancaster. Ahora, que está institucionalizado a nivel militar, ya es otra cosa. La idea no es que vamos a poner militarizada la escuela, claro, sino que los más avanzados se van a encargar de los menos avanzados en sus pequeños ratos libres. No es que va a ser todo el día tampoco. Es por ratico, 10 minutos, 15 minutos, media hora, lo que sea. Si es mucho pedir para un niño, me disculpa. De la actualización y sistematización continua del sistema educativo cultural de la República. El gobierno del cuerpo social de la República procurará la revisión, esquematización, modernización, actualización y sistematización continua y constante de todo el conocimiento de toda la humanidad a lo largo y ancho de su historia, de manera que los mismos conocimientos pueden y deberán ser reunidos en unos pocos pero buenos libros enciclopédicos que sirvan como libros didácticos y académicos para toda la población. Igualmente, el gobierno de la República procurará el resumen y reunión de las múltiples profesiones en unas
o en unas muy pocas profesiones interdisciplinarias y doctorales, pero que tengan la particularidad de poder ser materias integradas e interdisciplinarias. Por ejemplo, la sociología, la psicología, la filosofía y la psiquiatría podrán resumirse en una sola materia de estudios sociales y el egresado o la egresada será doctor o doctora en ciencias psicosociológicas. Otro ejemplo, la arqueología, la antropología, la historia y la etnología podrán resumirse o integrarse en una sola mención o materia de estudios históricos. Y el egresado o egresada será doctor o doctor en ciencias históricas. Por supuesto que para que esto funcione realmente, el personal compuesto por el alumnado deberá estudiar de manera intensiva y bajo la modalidad de internado, saliendo solamente los fines de semana o de semi-internado, pernoctando en sus hogares. El Consejo Nacional para Asuntos Educativos Culturales, CONAEDUCA, será el encargado de la sistematización en todo lo concerniente en esta materia. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, yo profundicé un poquito en este sistema, ¿verdad? Busqué la mayoría de las materias que se estudian aquí, por lo menos aquí en Venezuela, que son como 500.000 diferentes formas de decir la misma materia, específicamente, principalmente la de administración. Hay como 500.000 diferentes eh, escuelas de administración y 500.000 formas de la misma materia, pues. Yo ahorita le voy a dar un ejemplo. Pero es como sería como el ejemplo que le estaba hablando de los dialectos en China. Hay que unificar, homogeneizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos estudios sociales, estimado usuario y estimada usuaria, si usted quiere ser un científico de la ciencia psicosociológica, no se puede quedar con una sola materia. Por muy sabrosa que sea, por muy interesante que sea, lo que usted quiera. Ahorita todo el mundo sabe que todo tiene que ser interdisciplinario, ¿eh? Por ejemplo, un antropólogo tiene que saber algo de historia y de geografía, aunque sea un poquito. Un geólogo tiene que saber algo también de historia y de biología incluso, porque en las capas, o los estratos de las capas de tierra va a conseguir animales, conchas de animales y cosas así. Por ejemplo, si usted estudia filosofía, no se puede quedar solamente en filosofía. Tiene que estudiar también algo de psiquiatría o de psicología. Porque si no, cuando salga va a ser una de esas personas que tienen una buena profesión, pero no la pueden ejercer. Porque la sociedad no está preparada para absorber a un filósofo. Antes decían que las mejores sociedades van a ser cuando sean mandadas por un filósofo. Pero normalmente los filósofos evitan a la política. Porque dicen que para qué se van a complicar la vida. Por ejemplo, esta materia, estimado usuario y estimada usuaria, es interdisciplinaria. No sé si se ha dado cuenta. Yo he tratado de tocar todos los temas de la sociedad. Políticos, económicos, militares, etcétera. Ahorita estoy tocando el sistema educativo. Y no solamente que toco el tema, sino que propongo soluciones. Algunos me dirán que no son verdaderas soluciones, que son locuras. Bien, puede ser que sean locuras, pero son las que se me ocurrieron. Las locuras que se me ocurrieron, para decirlo de una manera que le guste a algunos. Vamos a seguir. Entonces, en la búsqueda de la homogeneización
en todos los centros educativos se estarán realizando únicamente algunas de las 4 formas de evaluación, con solo 4 puntos de calificación, con lo que se tiene lo siguiente. Un punto es igual a bajo nivel de aprendizaje. 2 puntos es igual a mediano nivel de aprendizaje. 3 puntos es igual a alto nivel de aprendizaje. Y 4 puntos es igual a avanzado nivel de aprendizaje. En el gobierno del cuerpo social, otra cosa, estimado usuario y estimada usuaria, de por qué propongo de que sea interno e intensivo el sistema educativo. Ustedes saben que cada día aumenta la cantidad de conocimientos y de descubrimientos científicos, ¿verdad? Entonces no se puede pretender o no se debe concebir la idea de que solamente con 4 horas o 6 horas de estudio diario usted va a aprender eso. E incluso, ¿qué está sucediendo ahorita? Como es tanta la cantidad de información, las personas prefieren utilizar un celular para buscar la información, ¿verdad? Pero lo que hace eso es atrofiar más la mente, aunque usted no lo crea. Aunque me parezca que me estuviera contradiciendo. ¿Por qué se atrofia la mente? Porque se evita pensar de manera estructurada. O sea, se está simplemente absorbiendo el conocimiento ya hecho o predigerido. Y entonces, ¿qué hacen los alumnos? Porque le mandan muchas tareas, que muchas son estúpidas tareas, tareas de estupidez. Y viene el alumno, saca los pedacitos del internet y los pega en la supuesta tarea. Lo que le llaman copiar y pegar. Eso no permite el razonamiento real. Estimado usuario y estimado usuaria. En la época antigua, donde uno tenía que quemarse la pestaña, y si uno se quemaba las pestañas realmente, tenías que leer libros, buscar la información, resumirla y poner resumen. Ahorita no, ahorita te trae ya el resumen y tú lo que haces es pegarlo. Y ese sentido de búsqueda es lo que me parece que hacía que tu cerebro funcionara más. No es la búsqueda de lo que ya está resumido. No sé si me comprende, estimado usuario y estimado usuario. El esfuerzo de investigación es lo que hace que esto comience a funcionar. Si esto no se utiliza más que de lo que le llama el minimalismo, lo mínimo, comienza a atrofiarse. Es como cuando usted tiene muchas comodidades en su casa. Usted tiene demasiadas comodidades. Usted comienza a volverse flojo. Tiene demasiado sentimiento de confort, que no es malo por sí misma. Lo malo es que comienza a atrofiar los deseos de hacer ejercicio, los deseos de moverse, la barriga comienza a crecer, comienza a volverse apático, todo le da flojera, nada le entusiasma, no comienza ninguna empresa arriesgada, porque eso podría sacarlo de su zona de confort. Así mismo pasa con la mente. Vamos a continuar. El gobierno del cuerpo social de la República procurará la actualización, sistematización y homogeneización de todo el sistema nacional educativo cultural, de manera progresiva y estructural, en solo 5 niveles educativos de enseñanza, con los siguientes calificativos. Primer nivel educativo de enseñanza, de escuela básica. Va desde los 0 años de edad hasta los 4 años de edad.
El segundo nivel educativo de enseñanza de escuela media va desde los 4 años de edad hasta los 8 años de edad. El tercer nivel educativo de enseñanza de escuela alta va desde los 8 años de edad hasta los 12 años de edad. El cuarto nivel educativo de enseñanza de escuela avanzada va desde los 12 años de edad hasta los 16 años de edad. Ve ustedes que va de 4 en 4, ¿eh? De 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12 y de 12 a 16. Y después está el quinto nivel educativo de enseñanza de escuela especializada. Va desde los 16 años de edad en adelante, hasta que usted tenga 99,99 años o más. Entonces estos son los tipos de escuelas nacionales y las edades promedio de enseñanza. La escuela básica, la media, alta, avanzada y especializada. En la escuela básica va de 0 a 4 años. La escuela media de 4 a 8 años. La escuela alta va de 8 a 12 años. La escuela avanzada va de 12 a 16 años. Y la especializada va de 16 en adelante. Ahora, el gobierno del Cuerpo Social de la República reconocerá el interés público de la ciencia y de la tecnología, del conocimiento, de la innovación y de sus aplicaciones prácticas y los servicios de información necesarios para ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y la soberanía nacional. Se entiende que para el fomento y desarrollo de estas actividades, el gobierno del Cuerpo Social de la República destinará planes y recursos suficientes y creará el Sistema Nacional de Ciencias y Tecnología. Ahora, para la homogeneización y la sistematización del sistema educativo cultural. Lo que sí quiero decirle, estimado usuario y estimada usuaria, que como somos un país atrasado, estoy hablando de Venezuela principalmente, un país atrasado en todo, aunque nos creamos muy modernos, todavía hay tiempo para la sistematización y homogeneización del sistema educativo cultural, aplicando mucho de estas cosas que yo estoy diciendo o cosas mejores. Si usted consigue algo mejor y puede aplicarlo, porque la idea no es solamente conseguirlo y hablar tonterías aquí como yo, le deja aplicarlo en la realidad y que las personas estén dispuestas a aceptarlo. El gobierno del Cuerpo Social de la República, a través de los órganos competentes y en la búsqueda de construir el socialismo biológico, buscará la modernización, el compendio, homogeneización y sistematización de todos los temas y métodos que se imparten en el Sistema Nacional Educativo Cultural hasta la actualidad. De tal manera que los egresados y las egresadas del sistema educativo cultural se graduarán como doctores o doctoras en las ciencias especializadas que les interese. El compendio, homogeneización y sistematización de la enseñanza implicará la paulatina eliminación de las múltiples materias o menciones en que se dividen y subdividen los mismos temas, y en la eliminación y homogeneización de las múltiples casas educativas, como son, por ejemplo, escuelas técnicas, universidades politécnicas, universidades autónomas, universidades experimentales y de otro tipo, entendiendo que a la misma hora, momento y lugar de la promulgación de la presente Constitución, todas y cada una de ellas se llamarán solamente escuelas, según su nivel educativo, entendiéndose que existirán solamente cinco tipos de escuelas, que son escuela básica, escuela media, escuela alta, escuela avanzada y escuela especializada. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, vamos a volver a decir.
básica, media, alta, avanzada y especializada. Esos son los 5 tipos de escuelas. Se entenderá que al mismo momento, fecha y hora de la promulgación de la presente Constitución, quedarán derogadas y obsoletas todo tipo de denominaciones diferentes a las aquí señaladas, como quiera que se llamaren dichas instituciones, como por ejemplo escuelas básicas, simoncitos, preescolares, escuelas municipales, unidades educativas, liceo bolivariano, escuelas bolivarianas, unidad educativa nacional, escuela técnica industrial, liceo militar, universidad politécnica, universidad experimental, academia X, universidad autónoma, etc. Imagínense ustedes, estimado usuario, vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y sin contar otras, vamos a llamar que sean 20 tipos de formas de decir las unidades educativas. Y entonces se le llama unidad politécnica, unidad experimental, unidad no sé qué cosa, universidad X. Y cuando usted quiere, por decir algo, elegir una carrera, está vuelto un 8. O sea, no sabe para dónde correr, pues. Porque, por ejemplo, en alguna universidad politécnica le enseñan una materia que usted quiere, pero está mocha. Y en una universidad experimental le enseñan el resto de la otra materia, o sea que usted tiene que estudiar 2 veces en diferentes escuelas. E incluso hasta mudarse de vivienda. Eso sucede aquí en Venezuela. Tiene que mudarse cerca de la universidad para poder estudiar. De repente usted no tenga ni familiares por allá, ni tenga nadie. Vamos a seguir. Ahora, del compendio escolar. El escolar y el Sistema Nacional Educativo Cultural. Se entera. Ok, discúlpeme la digresión otra vez, estimado usuario y estimado usuario. Esto lo digo, o mejor dicho, esta disertación yo la hago porque no para aquellos que sean hijos de papá y mamá, que tienen quien los mantenga, quien les dé útiles escolares, quien les dé para el pasaje, quien les dé para los implementos escolares. Esto lo hago yo principalmente para el pueblo llano, normal y corriente, que normalmente no tiene ni siquiera para el pasaje, que no tiene para mantenerse, porque normalmente un estudiante no tiene dinero. Normalmente un estudiante siempre está en la pelazón. Por eso que propongo que las escuelas sean internas. Se le haría mucho más fácil al estudiante dormir en el sitio de estudio o cerca del sitio de estudio, tener allí todos los implementos necesarios, incluso para las supuestas tareas. Como les expliqué, que la mayoría de las tareas que mandan son estupideces, que sería mucho más fácil decirle, mira, léete tal libro y después me haces un resumen. Te doy una semana libre para que te leas todo el libro de un solo golpe o algo así. Y aparte de eso, si sale los fines de semana es opcional también la salida, porque hay estudiantes que no tienen familiares y si lo tienen son desagradables y no provoca ir a visitarlo. Y entonces la idea es que dentro de las instituciones tengan comedores, dormitorios, las bibliotecas, los infocentros y todo lo que sea necesario para el estudio. Sitios para meditación, sitios para hacer yoga, lo que usted quiera, lo que usted se puede imaginar. Porque le expliqué, la cantidad de conocimiento ya es demasiada. Y si con eso me quita una cantidad de tiempo que yo paso en el tráfico, otra cantidad de tiempo que paso lidiando con la familia, que normalmente también te quitan tiempo, otra cantidad de tiempo buscando cosas que no tengo, por ejemplo, instrumentos de trabajo o la famosa información que piden de las tareas. Por eso es que la mayoría de los alumnos son aplazados.
¿Cómo me pides algo que no puedo darte? Vamos a continuar. Se entenderá del compendio escolar, del nuevo, pero vamos a ir a una pausa musical para asimilar el golpe mental que le acabo de dar. Regresemos entonces para continuar. Se entenderá con respecto del compendio escolar del nuevo Sistema Nacional Educativo Cultural del Cuerpo Social de la República Socialista y Bolivariana de Venezuela, que, para el mejor compendio, sistematización y homogeneización del sistema escolar en lo educativo cultural y para la formación en las distintas escuelas, según las escuelas especializadas, que se conocen en la actualidad como universidades, las materias o menciones a sintetizar al momento de promulgar la presente Constitución, entendiéndose que la figura de técnico superior universitario también quedará anulada, son las siguientes. ¿Cuáles son los temas? Serían estos. Se entera que para que una persona se gradúe como doctor o doctora en letras y ciencias del idioma, deberá compendiarse en un solo currículum de estudio o compendio de estudio, pues, las siguientes menciones universitarias. Estas son los que existen ahorita, estimado usuario y usuaria. TS un idioma, TUC un idiomas modernos, licenciado en educación de lenguas extranjeras, licenciado en letras hispánicas, profesor de inglés y francés, profesor de castellano, literatura y latín, profesor de lengua y literatura, profesor de lengua, literatura y latín. ¿Qué propongo yo? Que toda esta masa que está aquí se compendie en un solo sistema llamado letras y ciencias del idioma. A lo mejor yo estoy, estimado usuario y estimado usuario, usted dirá que de repente yo no vivo la realidad y que estoy simplificando demasiado las cosas. Puede ser, es posible. Pero yo digo que si tienes toda esta cantidad de profesiones con diferentes formas de descripción, prácticamente estás hablando de la misma materia, porque me estás hablando del inglés, el francés, literatura y latín. No creo que sea tanto. Y aparte de eso, ese es un mundo finito, ¿verdad? No es infinito. Es una cantidad de conocimientos infinitos. Por ejemplo, si ya sabes el castellano, hay posibilidades que puedas aprender literatura del castellano o no. Si tienes la herramienta del castellano, de la lengua española, puedes aprender latín, puedes aprender literatura y puedes aprender también otros idiomas.
Incluso la cantidad que yo pongo aquí en inglés y francés son poquitas. Pero para que usted vea que una persona dura 6 años, casi 4 años, para aprender eso. Mientras que yo propongo que eso se vaya aprendiendo a lo largo de todo el sistema educativo. Vamos a ponerlo de forma matemática. Suponga que sea el lenguaje del chino. Bien, el lenguaje chino tiene 3.000 caracteres. Y son aproximadamente de los 0 años hasta los 16 años. Si fueran 10 años serían 3.665 años, digas, algo así. Póngale 3.600 días. Sabemos que es un poquito más, ¿verdad? Y fuera una palabra por día. Una sola, un solo carácter por día. A lo largo de esos 16 años usted podría aprenderse todo el idioma chino. Por medio de la repetición. Usted se llama ideograma. Ese ideograma lo repite, por decir algo, en un día 20 veces. O vamos a exagerar, 100 veces. Escrito y hablado. ¿Cuánto tiempo le puede tomar eso? 1 hora, 2 horas. No creo que sean 10 horas. Pero si se hiciera así con el idioma inglés, francés y el ruso y el chino, usted fácilmente a los 16 años podría estar hablando 5 idiomas, estimado usuario y estimado usuario, incluyendo el castellano. Y después usted puede ser profesor de lo que usted quiera si se especializa en cualquiera de esas lenguas. A eso es que yo me refiero. O sea, no es que tú vas a llegar a la universidad y una vez de golpe te quieren que te aprendas un idioma. No. Es aprenderlo de a poquito a lo largo del tiempo, de los primeros años de vida. Y después en la especialización usted sí agarra el idioma que usted prefiere y lo estudia. Si es muy difícil lo que estoy proponiendo, me disculparán. Y así explico con todos los restos de las materias. Y todos van a salir como doctor o doctora en X materia. Es mucho pedir. Pido disculpas y perdón entonces. Vamos a seguir. Se entenderá que para que una persona se gradúe como doctor o doctora en ciencias de la comunicación, se deberán compendiar en un solo currículum de estudio las siguientes menciones universitarias. Ya le dije que todo esto que está aquí es lo que ahorita existe, ¿no? Licenciado en comunicación social, licenciado en medios audiovisuales, licenciado en publicidad y relaciones públicas, TSU en publicidad, TSU en publicidad y mercadeo, TSU en publicidad y relaciones públicas. Se entenderá que para graduarse como doctor o doctora en ciencias de la educación, se deberán compendiar en un solo currículum de estudio las siguientes materias universitarias: TSU en educación, TSU en educación preescolar, TSU en educación más especial, TSU en preescolar, TSU en psicopedagogía, TSU en educación integral, TSU en educación integral y inglés, TSU en educación integral y dificultades del aprendizaje, licenciado en educación básica integral, licenciado en educación comercial, licenciado en educación industrial, licenciado en educación especial, licenciado en educación integral, licenciado en educación preescolar, profesor en educación especial, profesor en educación comercial, profesor en educación integral, profesor en educación preescolar, profesor en pedagogía social. Entonces, para ilustrar, estimado usuario, imagínense que estos son los supuestos dialectos chinos que les estaba explicando la última vez, de por qué China estaba subdividida en tantos pedazos. Ok, para graduarse como doctor o doctora en ciencias de la educación especial. Vea usted que haga una división, ¿verdad? Esta educación, doctor o doctora en ciencias de la educación,
Y aquí coloco doctor o doctora en ciencias de la educación especial, que se deberá compendiar en un solo currículum de estudio las siguientes menciones universitarias: maestro de niños sordos y de niños con trastorno del lenguaje, maestros especiales en educación especial en retardo mental, deficiencias auditivas o dificultades del aprendizaje, maestros especialistas en educación integral, TSU en terapia del lenguaje, TSU en especialista en retardo mental y dificultades del aprendizaje. Ahora, para graduarse como doctor o doctora en ciencias psicosociológicas, se deberán compendiar en un solo currículum de estudio las siguientes menciones universitarias: derecho canónico, filosofía, psicología, sociología, teología, trabajo social, orientación, acción social, bienestar social, terapia psicosocial, trabajo social, psicología, psicólogo, sociólogo. Vamos a ir un poquito más rápido. Doctor o doctora en ciencias históricas y musicales se deberán compendiar licenciado en historia, historias eclesiásticas, antropólogo, etnólogo, licenciado en música, educación musical. Para doctor o doctora en ciencias físicas y matemáticas, o sea, coloco la física y la matemática juntas, estimado usuario y estimada usuaria, porque para saber física se necesita saber matemática. Debe compendiarse las siguientes menciones: física, ciencias estadísticas, matemática, física, matemática y estadística. Vean ustedes que dicen lo mismo, pero son licenciados en matemáticas, profesor de física, profesor de matemáticas, tecnólogo en estadística. Vamos a este dibujo de la iluminación prehistórica. Una lámpara de piedra que echaban aceite y una mechita, ¿verdad? Este es un supuesto cavernícola. Tenía una rama encendida. Aquí tiene una lámpara con concha. Aquí está una antorcha de nueces, porque la nuez echa un aceite. Una antorcha de corteza de abedul. El abedul es como un pino, ¿verdad? Y una antorcha de pescado, porque el pescado también tiene grasa y que puede quemar. Ok, vamos a ver esto. Para graduarse como doctor o doctora en ciencias químicas y farmacéuticas. Vean usted que coloco la química y la farmacia igual, al mismo nivel. Se deberán compendiar en un solo currículum de estudio las siguientes menciones universitarias: ingeniero químico, ingeniero de petróleo, ingeniero de gas, farmacéutico, TSU en petróleo, TSU en polímero, TSU en procesos de refinación de petróleo, TSU en procesos químicos, TSU en química, TSU en química industrial, TSU en hidrocarburos, TSU en tecnología del gas, TSU en tecnología de incendios, TSU en tecnología petrolera. Esto yo no lo estoy inventando, estimado usuario y estimado usuario. Esto es lo que existe ahorita. Todas estas menciones. Se entera que para graduarse, yo lo que estoy inventando, para que sepa, para que me comprenda, lo que estoy inventando es este título de aquí arriba. Estos títulos: doctor o doctora en ciencias químicas y farmacéuticas. O doctor o doctora en ciencias de la construcción. Ciencias de la construcción. Doctor o doctora en ciencias de la construcción. Se deberá compendiar en un solo currículum de estudio las siguientes menciones universitarias: ingeniero civil, ingeniero en mantenimiento de obras, ingeniero de producción, ingeniero de administración de obras, ingeniero en producción industrial, ingeniero industrial, ingeniero de mantenimiento, ingeniero de materiales, arquitecto, licenciado en planificación, licenciado en procesos gerenciales, licenciado en relaciones industriales, licenciado en relaciones públicas, TSU en mantenimiento de edificaciones, TSU en tecnología y en construcción civil, TSU en construcción civil, TSU en obras civiles, TSU en producción industrial, TSU en producción y supervisión industrial. Bueno, estimado usuario y estimado usuario, este doctor o doctora en ciencias de la construcción es bastante interesante porque la mayoría de los que
realizan construcción son los ingenieros o ingenieros civiles, ¿verdad? No son arquitectos. Pero la mayoría de los que dibujan las obras son arquitectos. Y la mayoría de los arquitectos no estudian ingeniería de la construcción. Estimado usuario y estimada usuaria, no sé si me comprende. ¿No le parece un poco contradictorio que un arquitecto no estudie ingeniería? O viceversa. Para yo hacer este libro y otras cosas, yo estudié un poquito de arquitectura y de ingeniería. Incluso tuve que pasar por eso mismo que hacen los arquitectos, ¿verdad? La historia de la ingeniería que proviene de los tipos los tipos de artísticos, etcétera. Habla mucho de Le Corbusier, de Meyer, de no sé qué más, etcétera. Ellos hablan de los espacios vitales, la Bauhaus, la escuela Bauhaus, que es una escuela que hubo en Alemania antes de los nazis, después tuvo que disolverse. Y eso ha hecho que la mayoría de las construcciones esté influenciada por ese tipo de, vamos a llamarlo, política de arquitectura. Y el ingeniero es como una especie de instrumento ciego de los arquitectos. Porque si fuera por un ingeniero hiciera una cosa diferente a lo que propone el arquitecto. La idea es amalgamar la mentalidad artística, vamos a llamar así, la mentalidad artística de un ingeniero o de un arquitecto, o vamos a ponerlo de otra manera, amalgamar la mentalidad artística de un arquitecto con la mentalidad práctica del ingeniero. Y no hacer las construcciones que son prácticamente, ¿cómo se puede explicar? Son bonitas pero no son prácticas. El pueblo no se beneficia en nada de eso. Porque cuando ellos propusieron los espacios vitales, lo pusieron lo más mínimo posible. Una habitación aquí, aquí al lado del baño y aquí está la puerta para afuera y ya. No hay espacio para almacenamiento, no hay espacio para recreo, no hay espacio para nada. Por eso es que usted vive en un apartamento microscópico, estimado usuario y estimada usuaria. Si es que tiene casa, ¿no? Porque esa es otra cosa. Usted puede tener un rancho o una casa mal hecha y siempre va a ser despreciado por los que viven en unas casas mejores. Y entonces cuando usted busca las razones, no solamente son arquitectónicas, sino que son políticas, razones políticas, basadas en ideas arquitectónicas. Porque si se le hicieran caso a los urbanistas, yo no estaría diciendo estos videos. Viviríamos ya todos en una sociedad moderna, ¿verdad? Y todo lo que yo estoy hablando aquí, todas estas estupideces que estoy diciendo, estaría de más. Vamos a seguir porque si no me voy a ir para otro tema. Vamos a ver este dibujito. Estos son unos esclavos haciendo melaza, ¿eh? Unos indios esclavos. Azúcar. Negros dedicados a la producción de azúcar en Brasil. Este es un grabado de 1613. Aquí está un negro llevando unas cañas de azúcar. Aquí están moliendo el azúcar, la caña pues. Y aquí meten el melado, esta es una candela que le mete, como las panelas pues de papelón. Ahora, para graduarse como doctor o doctor en ciencias médicas y de la salud, se deberá compendiar en un solo currículum de estudio las siguientes menciones universitarias: médico cirujano, médico general integralista, médico veterinario, odontólogos, licenciado en enfermería, licenciado en fisioterapia, técnico cardiopulmonar,
técnico citotecnológico, TSU en electromedicina, TSU en información de la salud, TSU en tecnología radiológica médica, TSU en terapia ocupacional, TSU en imagenología, TSU en emergencia prehospitalaria, TSU en radiodiagnóstico, TSU en radiología e imagenología, TSU en salud bucal, TSU en asistente al médico, TSU en enfermería, TSU en enfermería y veterinaria, TSU en ejecución instrumental, TSU en enfermería y suboficial profesional de carrera, TSU en estadística de la salud, TSU en fisioterapia, TSU en inspección sanitaria, TSU en instrumentación, TSU en rehabilitación, TSU en rehabilitación. Esto como que lo piqué, no fue que lo volví a poner, sino que hay una materia llamada TSU en rehabilitación y en otra universidad se le dice TSU rehabilitación. Para que usted vea, estimado usuario y estimada usuaria, que todo esto se refiere a las ciencias de la salud, que yo propongo como doctor o doctor en ciencias médicas y de la salud. Usted me dirá, bueno, pues está metiéndome ahí a las enfermeras junto con los doctores. Sí, porque yo digo que hay muchas enfermeras que incluso que saben más que un doctor. Están de forma continua en contacto con enfermos y a veces saben más que un doctor de esos recién graduados. ¿Y por qué yo coloco que todos tienen que saber lo mismo? Y usted me dirá, bueno, pero es que no todos pueden ser doctores. Yo digo, ¿por qué no? ¿Según quién? ¿Según medida de quién no pueden ser doctores? Hasta las enfermedades pueden ser doctoras. Véalo de esta manera, estimado usuario y estimada usuaria. Yo le expliqué que cuando yo quería estudiar medicina, no me lo permitieron porque yo supuestamente era un anciano decrépito. A lo mejor piensan como los dueños de los bancos, pues. Que no dan crédito a los viejos porque piensan que se van a morir rápido y no lo van a pagar. O como los dueños de compañía que no quieren viejos porque piensan que no van a rendir lo suficiente. Yo digo que todo es una cuestión de método, ¿eh? Ok, hay palabras y cosas en la medicina que son difíciles. O difíciles de memorizar, para decirlo de otra manera, mucho mejor. Pero no quiere decir que sean imposibles. Lo que pasa es que ahorita se me pasaba por alto unos doctores que fueron muy famosos en su época, que primero fue el padre que comenzó a estudiar medicina y tenía como 60 años cuando comenzó. Se graduó de doctor y salvó bastantes vidas. Y después de él fue el hijo, que también como a los 40 y pico fue que empezó a estudiar y también salvó bastantes vidas. Porque yo digo que es una cuestión de método, porque es una cuestión de sistematización. Por muy difícil que sea una palabra para aprendérsela, de medicina, o de química, o de biología, si usted la aprende, estimado usuario, es para aquellos que quieran estudiar cualquier cosa. Si usted, por ejemplo, vamos a suponer que sea esta palabra, una palabra larga y difícil, vamos a poner una, el esternocleidomastoideo, es el músculo de aquí, ¿eh? El que hace dar vuelta al pescuezo, al cuello. Es una palabra larga, no es fácil de aprender, pero si usted la practica todos los días, la repite 1.000.000 de veces como mínimo, le escribe 1.000.000 de veces, hace conjugaciones con esa palabra, juega con la palabra, esa palabra se va a implantar dentro de su mente y más nunca va a salir. Es así de fácil y de sencillo. Repetición, repetición, repetición. Esternocleidomastoideo, 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 esternocleidomastoideo. Va a llegar un momento en que usted se va a obstinar de esa palabra.
pero que ya se la sabe, pues. Ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina. Yo no soy un genio, yo me la aprendí a punta de repetición. La mayoría de las cosas que tienen éxito en una persona es porque repite mucho eso. La práctica hace al maestro. O sea que esto se lo digo a los directores de escuela, directores de fábricas, directores de compañías, directores de universidades. No excluyan a nadie por su edad ni por su estatus social. Que cada quien se excluya por sí mismo si no es capaz de aprender. Y si usted no es capaz de aprender, estimado usuario, y estimado usuario, es porque no repitió lo suficiente lo que tenía que aprenderse. Esa es toda la clave. No es que tenga que ser más inteligente que otro, ni tener, no sé, más talento que otro. Simplemente es repetición. Conozco bastantes imbéciles que tienen buenos cargos. Y no por eso dejan de ser imbéciles. Vamos a seguir. Se entenderá que para graduarse como doctor o doctora en ciencias del arte, deberán compendiarse en un solo currículum de estudio las siguientes menciones universitarias: licenciado en artes plásticas, licenciado en artes visuales, licenciado en ciencias actuariales, licenciado en danzas, licenciado en historia de las artes plásticas y museología, licenciado en teatro, profesor en artes escénicas, profesor de artes plásticas, TSU en ciencias audiovisuales y fotografía, TSU en artes audiovisuales. Se entenderá que para graduarse como doctor o doctora en ciencias del deporte y de la recreación, se deberán compendiar en un solo currículum de estudio las siguientes menciones universitarias: licenciado en ciencias del deporte, licenciado en educación física, profesor en educación física, TSU en deportes, TSU en recreación, TSU en educación física, deportes y recreación para personas con necesidades especiales. Se entiende que para graduarse como doctor o doctora en leyes y ciencias penales, estimado usuario y estimada usuaria, yo me estoy tomando bastante tiempo en esto, ¿verdad? Porque quiero que esto quede bien claro y específico. Es una reforma educativa general. No son paliativos, no son pañitos calientes, no son ponerle un nombre más bonito, no es cambiarle el uniforme, no es pintar una escuela simplemente. Es una reforma general a la educación. Para ver si salimos de abajo, como dice el pueblo. Porque ¿qué puede perder el pueblo? Imagínense ustedes. ¿Qué puede perder el pueblo haciendo esto? Nada. Simplemente ganaría más. Porque si usted va a pasar 4 años, se lo digo por experiencia propia, 4 años en una universidad escuchando habladera de tontería y se gradúa y sale como si nunca fuera estudiado nada. Para eso no estudia nada, ¿verdad? Simplemente al entrar, dame mi título y que me voy. Porque muchos profesionales son así. Es como si nunca fueran estudiados. Vamos a darlo hasta ahí, vamos a seguir. Pero vamos a seguir en la siguiente oportunidad y vamos a quedarnos en este título: para graduarse como doctor o doctora en leyes y ciencias penales. Entonces en la siguiente oportunidad vamos a desarrollar más este tema, que todavía nos falta. Nos vemos entonces.